Hey y'all, another episode here this week. And this week it's in Spanish and English, a little bit of Spanglish. I'm gonna have a transcript of the Spanish parts in our show notes. And if this is on YouTube, below in the section, you'll have access to like a transcript. But it is in English and Spanish. If you know Spanish and maybe even a little bit, feel free to stick around and challenge yourself to see if you understand. But if you also just want to read it, you can check out that link to the show notes. But I'm excited and I'm grateful to have Yvette and her parents, Yvette Valdez. They are three pastors who live in California and have a church in California. And we're going to be talking about immigration and staying hopeful in these times, but also hearing their story and their story of being immigrants. And they both didn't grow up Christian. And so how they ended up coming to this country, becoming Christian, becoming pastors, and how they have faithfully for 40 years, almost 40 years, been pastors in his church in California. And so make sure you stick around. We have Yvette, Leticia, and Manuel for today's episode. Okay, so quiero comenzar en decir que estoy bien agradecida que ustedes están aquí, que yo creé este espacio para más que nada, un espacio para que la gente oigan y aprendan de historias de personas, de los cuentos de las personas. Creo que vivimos un tiempo que hay mucha reacción y mucho que gente quiere decir muchas cosas, pero hay un poder en posicionarnos en una forma que es humilde y oír de otras personas y aprender de otras personas. Eso es como el corazón de este podcast y pensé en ustedes porque yo soy hija de migrantes y yo vivo en una área en el Bronx, en Nueva York, donde hay muchos inmigrantes y eso es mi comunidad, eso es mi gente. Y también creo que vivimos un tiempo donde la idea o la palabra inmigrante está conectada a muchas cosas negativas y cuentos están creados para que se vean inmigrantes en una forma. Y creo que podemos cambiar eso o ayudar a cambiar eso en nosotros mismos a compartir nuestros cuentos. Quería comenzar en oír los cuentos de ustedes, y podemos comenzar desde como vamos a decir, si desde que llegaron a los Estados Unidos o cuando vinieron de México, pero más que nada su cuento en cómo llegar a ser pastores, y cómo eso pasó de ir de México a California y después llegar a ser pastores. Ujú. Bueno, yo siempre digo que Dios tiene muchas formas de tratar con nosotros y dice la palabra que habla cuando la historia, cuando se le perdieron las asnas al padre de Saúl, cómo Dios usó esa excusa para llevar a Saúl a donde Dios quería llevarlo. Mm, Y yo creo que la mayoría de los que llegamos a los Estados Unidos venimos con buscando algo, ¿no? Unas asnas, pero nos encontramos con algo más que lo que es el sueño americano, con un propósito, con un llamado. Originalmente no veníamos con esa intención, pero Dios tenía sus planes diseñados desde la eternidad. Yo vine aquí la primera vez el 1975, por unos meses, y regresé y vine para atrás el 1978, agosto del 78, sin conocer a Jesús. La mm, primera vez que llegué o que pasé por donde estamos hoy día la iglesia, fue el primer edificio que yo vi, pero yo nunca me imaginé que wow. un día iba a tener las llaves de ese lugar. Wow. Solamente Dios tiene sus planes. Ujú, amén. Pues yo vine el 78, noviembre del 78, que ya hace pues varios años. Y pues también igual, con sueños y con ilusiones, pero pues uno nunca sabe cómo Dios trabaja y Dios tiene sus planes para cada uno de nosotros y hasta aquí nos ha llevado. Pero Amén. antes de llegar tú, aquí estaba tu papá como bracero, Oh, ¿cuántos sí, mi años? papá Oh, fue portero por muchos años y él ya tenía aquí, cuando nosotros llegamos aquí, él ya tenía como 40 años aquí. oh, wow. Entonces, sí, entonces nosotros vinimos, yo llegué aquí de 13 años y todos mis hermanos, algunos ya estaban aquí y otros veníamos juntos y mi papá fue bracero, él, ya. Yo no creo que yo sé lo que es bracero. So a bracero was a program that was between the United States and Mexico Ujú. during the war, and it was meant to fill in jobs that were left because of the war, men that had gone off. Mm,
the Second World War. And so it was used, it started with that, but it actually lasted 22 years. And so Wow. long after the war as well. And so it was specifically young, strong Mexican men that they would look for in the inner parts of Mexico that lacked a lot of job opportunities. Mm, And they would bring them over as a worker program. mm, So they would live in camps. It's very, very renowned for a lot of the exploitation that happened during that time, a lot of the mistreatment, and also the lack of payment or little payment that happened during that time. So he did that during the program and stayed after the program as wow. well. Wow, wow. Okay. So tu papá nació aquí. No, Ok, nació allá, pero estaba aquí por 40, okay, 40 años antes de tú viniste. antes Ok. de llegar con Se iba y nosotros. venía. Sí. Iba y venía, pero pues ya todo ese tiempo tenía que estaba yendo y viniendo. Ok. So the Bracero program, they would come for about 6 months, they would go back, come and go back. And so Okay. a lot of her childhood was seeing her dad for a couple of weeks, he would leave again and come again, because that was the way that they would be able to Wow. come and work and then return. Ya. Ya, eso me recuerda mucho hasta ahora. Hay mucha familia que yo tengo en la República Dominicana que hay un padre o alguien que está trabajando aquí y va quizá una vez o cada 2 años a Santo Domingo, pero ya, no ve su familia o sus niños por un tiempo. Ya, me recuerda de eso. ¿Ustedes vinieron el mismo año? ¿Se conocían? O... No. No, Ok. es otra historia. Porque sí, éramos vecinos, trabajábamos donde mismo, pero nunca teníamos, ni me miraba ni la miraba porque había otros planes, pero Dios tiene mejores planes para nosotros. Wow, amén, amén. Me recuerda, hay una película que se llama, creo que bueno, Harry Met Sally, donde hay pares creando, están compartiendo su cuento y hay un par que ellos se estaban como en el mismo calle y se conocían como medio, pero duraron años para realmente juntarse. Eso me gusta que Dios como quiera tenía los planes para juntarlo a ustedes. Dime más de eso. Cuando se juntaron, usted dice que Manuel, que no era cristiano. No que se criaba cristiano. Leticia, ¿te criaste cristiano o no? No. Ok. Dime más de también eso, cómo se juntaron y dónde Dios se apareció para que ustedes digan que sí. Y a la verdad, cuando llegamos acá, sí teníamos, ahora en primera persona, tenía intenciones de mejorar, de cambiar, de ayudar a mi familia, pero poco a poco me fui desviando y empecé a experimentar con drogas, con alcohol, con todo esto y parecía que el sueño americano se estaba convirtiendo en una pesadilla. Mm, Pasábamos por una iglesia ahí en la comunidad, que ahora es la iglesia donde pastoreamos, pero era una iglesia muy pequeñita en ese tiempo. De pronto llegaba con otro amigo mío que también es pastor hoy, a oír las predicaciones, pero mm, no teníamos intenciones pero la palabra estaba llegando, la palabra estaba penetrando, la palabra no lo vacía. Y en un momento dado, el año 80, el noviembre del 81, ya fastidiado, cansado, le dije a Dios, si de verdad tú existes, cambia mi vida. Yo quiero otra vida. Y fue algo radical, algo drástico. Yo no sabía ni como que me habían quitado el chip, no sabía cómo hablar, no sabía cómo comportarme. Y yeah. fue un proceso. A poco tiempo, pronto sentimos un llamado y el 82 empezamos a tomar unos cursos por extensión y en el 1984 nos casamos mi esposa y yo. Yo ya era convertido, Ok. ella empezaba también y ahí empezó, nos casamos en el 84 y empezamos el ministerio en el 87, Wow. en septiembre 11 del 87, El año que viene es 40 años. 40 Sí. años. Sí. Wow, felicidades. ¿Y fue ahí donde está en la iglesia ahora que comenzaron el ministerio? Sí, la iglesia originalmente era un lugar, como decimos, pequeño, muy pequeñito, pero Dios nos dio una palabra en ese tiempo, bueno, como a los
5 o 6 años que dijo Dios, no, les voy a dar una iglesia tan grande que la gente va a decir qué pueblo tan chico y qué iglesia tan grande. Mm, Y sí le creímos a Dios y tratamos de hacer unos planos para comprar al vecino, pero la persona ni siquiera nos consideró. Y otra vez Dios tenía otros planes porque había un lugar que en ese tiempo habíamos como en el pueblo había como unas 800 o 1000 personas. oh, Y wow. Dios nos iba a dar una iglesia tan grande que la gente iba a decir qué pueblo tan chico y qué iglesia tan grande. Ujú, ujú. Se puso a la venta, o más bien entró en una subasta el Memorial Building de los veteranos. Y matemáticamente nosotros no teníamos el dinero, pero teníamos una palabra que nos Mm, iba a dar el Señor una iglesia tan grande que la gente iba a decir qué pueblo tan chico y qué iglesia tan grande. En ese tiempo, literalmente toda la comunidad cabía en el templo, wow, wow, porque gloria a Dios. tenía la capacidad para 999 personas y el pueblo tenía como 800 o 1000. Wow. Entonces, Dios siempre rebasa nuestras expectativas. Ujú, Creímos a Dios y Dios ha sido bueno, más que bueno, bondadoso, misericordioso. Hemos visto su mano de poder, de gracia, manifestada en la vida de la gente, ujú. eh, que es mm, muy grande la satisfacción de ver cómo Dios en su misericordia puede, pues, levantar a alguien que no tenía ni formación teológica, Mm, ni, ni académica de ningún tipo, y sin embargo Dios nos alcanzó por su misericordia y nos dio la encomienda de predicar el Evangelio. amén, amén. Gloria a Dios, ya. Es una grande cosa. Deseo también aprender, bueno, ya pensando, wow, 40 años. Yo tengo 36 años. Son más años que yo he existido. Ustedes están en ministerio y pienso en, por lo menos creo que en nuestra generación de yo y Yvette, hay mucha gente como que cambia, no hay mucha. Creo que no hemos estado acostumbrando a no estar en algo por mucho tiempo, particularmente en nuestra generación. Quisiera oír qué ha sido eso, en quedarse en algo, en una comunidad, en una iglesia, en una misión, en el mismo sitio, por 40 años. Leticia o Manuel, cualquiera, o even Yvette, in your life, like witnessing it. ¿Qué ha sido lo que le ha llegado a los 40 años? Claro, es Dios, pero ¿qué en Dios le ha ayudado a llegar a los 40 años? Una palabra. Cuando Mm, tenemos una palabra, tenemos un destino, una certeza, una seguridad. No ha sido nada fácil, no ha ujú, sido nada fácil, pero tenemos una palabra. Cuando nosotros llegamos, allí el Señor me alcanzó. Voy a hacer un poco de historia. Allí conocí a Jesús, nos casamos, me moví, Dios me movió por unos 2, 3 años. Durante el tiempo que estuvimos fuera de la iglesia donde estamos, estuvimos sirviendo en una iglesia de aquí de la ciudad, otra de nuestras iglesias. Pasaron cosas y ya estaban para cerrar la iglesia, mm, porque nomás había 6 personas, wow. debían 6 meses de renta y como último recurso, una hermana pensó, dijo, pues, ¿por qué no le dicen al hermano Valdés que venga a ayudar? Yo tenía un llamado, no tenía unas credenciales como pues, como no, pero el llamado estaba ahí. Ujú, Llegamos, para ser honesto, por 6 meses no pasaba absolutamente nada. mm, Yo le dije a Dios, me recuerdo en una ocasión, le dije, Señor, perdóname por lo que te voy a decir. Nunca he dudado de mi salvación y nunca he dudado de mi llamado, pero no sé si me adelanté al propósito tuyo o estoy en mm, el lugar equivocado, porque no pasaba absolutamente nada. mm, Y el Señor habló a mi corazón, me recuerdo perfectamente, que me dijo, por 6 meses te estás desanimando. Noé predicó 120 años y no se salvó ni una sola persona. mm, Tú estás fiel a mi llamado y yo voy a mostrar mi gracia. mm, Todavía como que de hoy le dije, Señor, si esta es la voz tuya, no me quiero equivocar, sí, que mañana venga y le di el nombre de una persona que vivía ahí
en la comunidad, pero era la persona que traficaba droga. Wow. Y al siguiente día, la primera persona que entró fue él con su hijo tomado de la mano. Entonces sí le dije, Señor, hasta que tú digas. Wow. Wow. Eh, Ha sido una guerra, lucha, pero en cada prueba, en cada lucha hemos visto la mano de Dios. Ujú. Eh, Ese lugar cuando entramos, donde estamos actualmente, los veteranos lo estaban vendiendo un, por 550. Estoy hablando del 96, Ujú. 550. Y había una persona que se lo compraba por 500, pero Dios ya nos había dado una palabra y los veteranos no lo quisieron vender por 500 a una persona y lo pusieron a una subasta y la subasta empezó con 185, pero nosotros no teníamos el 10% de esta cantidad. El milagro se hizo cuando el grupo de gente que éramos poquitos le creímos a Dios y algunos agarraron un préstamo como pudieron y juntamos $18,500 para entrar en una subasta. Wow. Después de ahí, el Señor hizo la obra porque la oración era que no fuera nadie Ujú. a la subasta para poder adquirir. Sí fue una persona y la persona que fue era la persona que nosotros le estábamos comprando la iglesia, La Wow. chiquita. la iglesia chiquita, pero era una mujer de Dios. Yeah. Y ella dijo, si ustedes están compitiendo, van a entrar en la subasta, yo no quiero competir. Ujú. Entonces, técnicamente o legalmente teníamos que haber agarrado el edificio por 185, que era un regalo, pero nosotros habíamos puesto una condición y la condición era que pudiéramos convertir ese edificio en iglesia, Mm. porque si no iba a ser un problema. Yeah. Pues tuvieron que hacer otros anuncios, periódico, radio, para otra subasta y empezamos a orar para que no fuera nadie. Entonces, el hombre nos dijo, el presidente de los veteranos, está bien, va a ser 185 y vamos a ayudarles a cambiar la zonificación para que lo puedan convertir en iglesia. Wow. Pasaron unos días y Dios otra vez me dijo, y lo voy a rebajar $50,000. Para no serla muy largo, agarramos el lugar por 135, pero Ujú. ni siquiera el estacionamiento estábamos comprando. Wow. Ahora el lugar tiene valor más de como 5 punto algo porque es un milagro lo que Dios hizo. Ujú. 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 Y no solamente el edificio, hemos visto la mano de Dios transformar vidas, Sí. restaurar familias, gente que llegamos o llegaron con destruidos, pero la palabra y el Señor han ido levantando gente que creemos que Dios tiene buenos planes. Yeah. Aquí nuestra área es una área agrícola. Mm. La mayoría de la gente que servimos, bueno, no la mayoría, ahora ya está más o menos balanceada. Son gente que trabaja en el campo y es temporal, Mm. porque los trabajos son temporales. Sí. Sí. Aquí si llueve mucho no trabajamos y si no llueve tampoco trabajamos. Así que, Yeah. yeah. Wow. El poder y los milagros de Dios y lo que Él puede hacer. Por eso, más que nada, yo creo que es tan importante nosotros escuchar las historias de otras personas, porque estamos viviendo un tiempo que como que la esperanza, el nivel de esperanza está bien baja y la gente tiene miedo y no, y hasta creo que están viendo a Dios de una forma que no es Él, pero basado en lo que está pasando. Oír historias, oír cuentos y oír testimonios de personas nos cambia el corazón y nos renueve la mente para recordar, sí, Él es bueno, sí, Él va a proveer, sí, Él está aquí, aunque quizá estamos viendo cosas en el mundo que diría otro cuento. Gracias por compartir eso, creo que es importante. Eva, I would love to hear about you and like you like it's existed for 40 years. I think you're younger than 40.
Yeah. So like, what has that been like throughout your life? Like wi bearing witness to it, but also then becoming, an employee and a pastor in this space that your parents formed even before you were born. Yeah, so I'm 34, I'll be 35 soon. So I was born right at the beginning of a lot of it. And our church where we started, which is we call it La Iglesia Chiquita, the small church, but it's currently the post office in the town that our church is in. The town is 2,000 people. It's a Wow. very town. We Mm, don't have stoplights. That's real. There's no sidewalks. Like it's a very rural agricultural community, beautiful community. mm, And I think for us, it's been our whole life, my siblings and I, has been watching, seeing the way that God takes our yes, takes our faithfulness very seriously. And what it can do when we decide to stay in a place until God says. mm, Because for us, and like you mentioned this earlier, for our generation, it's I stay in a place until a better one comes. I stay in mhm, a place until I'm not comfortable anymore. I mhm. stay in a place until I can upgrade to something else. Yeah. And what does it look like to say, God, I'm going to stay here and I'm going to unpack and I'm going to grow roots and I'm going to sow my life into the people, the community that you've called us to until I hear otherwise. Mhm, And it's not to say that God doesn't move us because he does. We see that in mhm. scripture. God moves people, but he also is a God that moves on a word. He moves on direction. We move at his direction. Yeah. And I think it's given me a lot of value for hearing God and the word of God because that's what I want to move my life. I never want to move because of discomfort or because of opportunity. I want to move because that's what God is Yeah. directing me to. I think it's made me very aware. And also, like they mentioned, to be able to see for 30 plus years, people come and be transformed and be restored and see people's families come in. And it starts with one person. And to now, I'm thinking like a specific family that started with just one couple. And now they're like 4 or 5 rows of family, Mm, but one at a time, how God begins to transform people's lives and families. mhm. We think individuals, families, but also our community. Yeah. Our community is one that is very overseen. We're not on a map. Like you cannot find, there's not a lot of investment outside from the outside into that community. And so to be able to be a blessing to that community and Mhm. say, not only are we here, but we're here for you, and to be able to expand beyond the church walls and say, what does it look like to be a church that serves people wherever they're at and whatever that Mhm. looks like. So I love it's that. huge shoes, but it's a constant reminder of the power of moving at the word of God. Amen. That makes me think of like here in the Bronx, right? Like of the five boroughs, like completely overlooked, Yeah. thought of very negatively, actually. Very very populated. We don't have 2,000 people. We have too many people. But just like the heart and the willingness to stay. And I don't know if you feel this way, but I think even just like the posture of your parents, like yo le estaba diciendo a ella, like ustedes teniendo como persevering, Ujú. Perseverancia. Ujú. perseverancia en el mismo espacio por tantos años, pero también enseñando que estar en un sitio por tanto tiempo no es malo. Creo que Ujú. Yeah. parte de la generación de nosotros, quizás vimos gente de la generación de ustedes en un sitio, vamos a decir, por mucho tiempo, pero no que querían, o no, o estaban locos por irse, o que creían que había algo mejor en el otro lado. So, también para nosotros y para cualquier persona en la realidad, hasta la generación que viene después de nosotros, cómo nos quedamos y cómo nos sentimos donde nos quedamos va a ser una influencia y va a impactar las personas que nos están mirando y que están aprendiendo de nosotros y están escuchando. Porque yo, por ejemplo, me he quedado aquí en Nueva York, me crié en Nueva York, nací en Nueva York y me he quedado aquí porque, aunque hay mucha gente que no quieren necesariamente estar aquí, es bien difícil vivir aquí.
Yo he visto gente que ven valor aquí y quieren realmente amar su prójimo en este sitio y no simplemente escapar o ser, o sea, ser rico en otro sitio o comprar una casa grande en otro sitio, pero quedarse aquí para servir la gente de aquí. Y eso Ujú. es lo que Ivette estaba compartiendo del área de donde ustedes viven. Qué importante que ese sitio se sepa por algo o no, que sea famoso, quién vive ahí, lo que sea. Eso no son las cosas que crea el valor de un sitio. Es las personas que tienen dignidad y que Dios dicen que importan. Y eso es lo que hace que un sitio importa. Y significa que todos los sitios donde gente existe, que creado en imagen de Dios, importa, aunque hay sitios que vamos a decir, gente le pone más atención a otros. Y creo que también eso relaciona al cuento o la vida o el narrativo de inmigrantes. Ahora mismo, y no simplemente ahora mismo, más en la noticia, pero esto siempre ha sido, que hay inmigrantes pasando por muchas cosas difíciles, sufriendo, hasta simplemente existiendo, que sean documentados o no en la calle, no sé si ustedes en esa área están pasando, pero aquí simplemente por hablar español en la calle, uno se tiene que preocupar. Yo pienso en mi mamá, que ha estado aquí 50 años y habla inglés, pero es limitado. Y hasta eso, en ella hablar español, es un signo para que gente reaccionen o crean que tienen que reportarla o lo que sea, que es como el valor de cómo pensamos en personas ha bajado, basado en si son documentados o no. Y quisiera oír qué ustedes piensan en que son gente que son inmigrantes y que vinieron aquí hace mucho tiempo. ¿Cómo ven lo que está pasando en este país en particularmente con los inmigrantes y qué sienten qué Dios tiene que decir de lo que está pasando para darle esperanza al cristiano que está confundido, pero también a la gente que tiene miedo, en verdad tienen miedo de simplemente estar en la calle o existir y vivir? Ya. Pues tratamos de no irnos con un tono político, no creemos que la resolución la tiene ningún partido, sino ser lo más bíblico posible. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del extranjero, acerca pues sí, el extranjero? Hay cosas que Dios nos recalca muy claramente y nos dice que nos acordemos del huérfano, de la viuda, del prisionero, del enfermo y el extranjero. Y dice que amemos al extranjero como a nosotros mismos. Nosotros servimos a gente por el valor que tiene, no por el estatus en el que está. Yo no, ahora sí, sí hablamos y respetamos las autoridades, pero estoy llamado a servir a la gente, sea como sea. No pedimos carta de buena conducta porque Dios no me pidió carta de buena conducta. Abrazamos a la gente, protegemos nuestra gente, creemos que aunque yo haya votado por cual o cual persona, cuando alguien hace algo que no está correctamente, como la Biblia dice, yo tengo el derecho, el privilegio y la responsabilidad de mostrar mi inconformidad porque la Biblia no lo respalda. Ujú, Así que sí, sí somos gente que creemos en abrir los brazos, Yeah. porque así nos abrieron los brazos. Amo esta nación porque aquí conocí a Jesús, porque aquí nacieron mis hijos, porque aquí Dios me ha llamado, pero no dejamos de decir lo que consideramos que bíblicamente no está correcto. ujú. Sí. Amén. No, pues, Sí, Leticia, si tú quieres responder a la parte de qué siente que puede ayudar a la gente que están viviendo en miedo o quizás no son gente que no están documentado, pero tienen miedo para su prójimo, para su vecino, para su familia, para simplemente gente que tienen miedo. Leticia. ¿Qué les dirías? ¿qué le diría a una persona que está pasando por eso, aunque Ujú. tenga sus, Sí. pues, yo digo, confiar en Dios y Mm, que el Señor, pues, es el que nos guarda, nos protege, el dueño de todo y pues una palabra sí les ayudaría a estas personas, una ujú, palabra de fe.
Yeah. Amén, amén. Ya, yo creo que es importante porque creo que queremos usar muchas otras cosas para ayudar gente con el miedo y hasta como usted estaba diciendo, Manuel, como lenguaje o ideas políticas. Pero al fin de día, la palabra nos va a ayudar primero saber cómo tratar a las personas, pero también cómo seguir como estable y tener esperanza en el Sí. medio de lo que está pasando. Porque la verdad es que vemos lo que está pasando de afuera, pero Dios siempre está haciendo algo que no puedo mover. Y entender también que Dios tiene poder y está presente. Y también hay gente que están enfocado en hacer malicia y crear y no extender dignidad a las personas. Y como la iglesia y como la gente de Dios, nuestro deber es ser lo opuesto, right? Es que le abrimos las puertas a cualquiera en cualquier momento para servirle y recordarle que Dios lo ama y Dios lo ve y Dios desea una relación con ellos. Estoy ya agradecido que ustedes en su testimonio, en su cuento, se han quedado firme en donde están. Felicidades en casi 40 años, y que Dios lo multiplique y que siga usando esta iglesia y esta comunidad y la presencia de ustedes y los regalos de ustedes para servir su gente. Y que sepan que es impactado en otros sitios y de otra gente que no conocen, porque simplemente en Yvette compartiendo de ustedes y su iglesia, es un gran impacto para nosotros. Nosotros tenemos también una pequeña iglesia aquí en el Bronx que acabamos de cumplir un año. Ver 40 años del esfuerzo y en ustedes quedarse es una inspiración que todos necesitamos, especialmente en nuestra generación. Estoy agradecido y agradecido para este tiempo, para ustedes compartir de dónde Dios lo ha traído y dónde Dios sigue llevándolo. Bien agradecida para ustedes estar aquí y compartir. Al contrario, muchas gracias, hermana Presilis. No sé si Griseli. Griseli. Muchas gracias por esta oportunidad y tiene que venir a conocer el Valle Central de California. Aquí están las mejores uvas, las mejores naranjas y las mejores personas. Pues me convenciste. Me convenciste. Yo no he ido a California mucho tiempo porque ya por el vuelo, pero fui sí, a San Francisco hace algunos años, pero tengo que ir más al sur para visitarlo. Pero sí, voy para allá para un cafecito y para probar esas uvas. Sí, sí. Muchas gracias a ustedes.